Continuando con la resolución de ejercicios de funciones, nos ponen este problema. Eh, Nos pide que hagamos una lista de funciones de x en y de y en x, ¿ya? Eh, Luego, mm, también hacer una lista de las funciones que son 1 a 1 y las funciones que son sobreyectivas. Muy bien, entonces todo está en el inciso A. Ya directamente el inciso A. Como nos piden, a ver, nos piden primero funciones, a ver, así, ¿no? Funciones de x en y. Primero nos piden eso, ya, así tal cual. Em, Muy bien, entonces recordemos que, a ver, puede ser, digamos, f1 puede ser. eh, Recordemos que tenemos que hacer que usar todo el dominio, ¿no? Todo el dominio, ¿ya? Y que no se tienen que repetir. Es decir, siempre va a haber a eh, así, ¿no? Y siempre va a haber el b, ¿ya? Eh, y listo. Así van a ser las funciones, o sea, no se van a repetir otra vez a y no va a repetirse otra vez b, pero van a existir los dos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, podemos pensar que aquí va a haber otra, tal vez otra. Así, no sabemos cuántas. Vamos a intentar adivinar tal vez más adelante. Eh, Tal vez más. Bueno, hay una fórmula, ¿no? Pero ahorita vamos a entender qué estoy hablando. Ya. Entonces, ¿qué hay? Hay uno, 2, 3 para que puedan, bueno, elementos en el codominio que pueden hacer función. Entonces puede ser, digamos, uno, 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 2, uno, 3. Ya, listo. Ahí termina con el uno, ¿no? 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ahí termina con el 2. Y luego sería, cabalito, ¿no? 3. Soy mal. 3, 1, 3, 2 y 3, 3. Listo, a ver, nos han dado cuántas funciones. A ver, ahorita vemos cuántas nos dio. Tal vez será que no le ponga ese uno. Ya. F2, F3, F4, 5, 6, 7, 8, 9. Nos dio 9 funciones exactas. Ya. Para el inciso B, nos dice enlistar todas las que son inyectivas. Estas son todas las funciones inyectivas o proyectivas, todas las que hay. ¿Ya? Aquí buscaremos si hay funciones inyectivas. Eh, ya, por ejemplo, esta de aquí, la primera F1, ¿qué representa? Bien, es así, ¿no? Tengo A, B y tengo uno, 2, 3. Ese es el codominio, ¿no? Pero me dice que A va a 1 y B también va a 1. Entonces, como ambos van a 1, no es inyectiva. Entonces, resumen, ¿no? Las que son inyectivas son las que no tienen repetidas eh, las segundas coordenadas, ¿ya? Entonces, el uno no es, el 2 F2 sí es F2, eh, F3,
F4, F5 no es, F6, F7 y F8. No, F9 se repite, ¿no? No, no es. Sobreyectivas. Veamos el inciso C, ¿no? Sobreyectivas. No hay sobreyectivas, ¿no ve? Sobreyectivas tendría que cubrir todo el codominio que es Y, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, hay uno, uno. Nada, solo falta el 2 y el 3. O sea, tendría que estar el uno, el 2 y el 3, ¿no? No hay. No hay. Ya, listo. Eso sería de X en Y, ¿no? Habría que hacer lo mismo para Y en X. Y, a ver, lo haremos. Inciso A prima, digamos, funciones que son desde Y hasta X. Ya, a ver, serían funciones. Luego le voy a poner F1, no quiero cometer el mismo error que hace rato. Serían, siempre tiene que estar el A, el B, perdón, el conjunto Y está compuesto con números, ¿no? Entonces sería, siempre tiene que estar el uno, el 2 y el 3. Siempre tiene que haber eso, ¿ya? Para que sea función. Y no se tiene que repetir más, por eso solo estoy poniendo eh, solo estoy poniendo 3 nomás, ¿no ves? Porque son para el uno, para el 2, para el 3. Veamos si puede haber muchos. Ya, acá vamos a ver qué significa. Ya, muy bien. Entonces puedo poner A y A. A los tres le puedo poner A. Puedo poner A, B. Ya, ya está. A, B, A. A, B, B. Listo, ya está con el A. B, A, A, B, A, B, B, A, B, A y B, B, B. Con eso tendría todo, ¿no ve? Entonces serían uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Hay 8. Inciso B, prima. Ya. A ver. eh, las inyectivas serían las que no se repiten. Miren, pero a ver, aquí se repiten los tres se repiten. Aquí se repiten dos, 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 dos. No hay. ¿Ya? Evidentemente no hay funciones inyectivas. Al revés, ¿no? Entonces estamos viendo que una condición para que exista funciones inyectivas es que por lo menos eh, el dominio debería ser menor, debería tener menores elementos o iguales elementos al, al codominio, ¿ya? En C'. ¿Cuántas sobreyectivas hay? O sea, que tengan el uno, 2, 3. A ver, no, que tengan el A y el B. El F2 puede ser, F3,
Creo que todas están, casi todas, ¿no? Menos el F1 y el F8. F4, F5, F6, F7. Listo, ya. Entonces, como observación pondremos eso, ya para responder los otros ejercicios. Miren, puedo poner esto. Aquí hay 9. Hay 9 funciones. ¿Ya? Bueno, notemos esto. Notemos que el X, el número de elementos de X es igual a... ¿Cuántos tiene? A y B. Tiene 2. El número de elementos de Y, ¿cuántos tiene? Tiene 3. El uno, 2, 3, ¿no? Tiene 3 elementos. Hay 9 de X a Y. Es decir, ese 9 se lo puede escribir como... a ver, les pondremos tal vez otro color. Aquí le puedo poner 2. Aquí le puedo poner el 3 pero en amarillo, ¿no? 3. Sería como que 3 elevado al cuadrado. Ya, 3 elevado al cuadrado. Hay 3 elevado al cuadrado funciones. Ya. Luego, miren, no hay sobreyectivas. Ya. Y podemos decir, pues, eh, como no hay sobreyectivas, es decir, pues el número de elementos, a ver, del dominio es mayor que el número, al revés, ¿no? Es menor que el número de elementos de Y. Ya, es eso, ¿no? De X tengo 2 y de Y tengo 3. Ya, aquí. En este caso, ¿cuántos hay? Hay 8. No hemos visto que hay 8 funciones. Y ese 8, ¿qué sería? Sería 2 al cubo. 2 al cubo. Sería 2 al cubo. 2 al cubo funciones. ¿Ya? Eso más escribiré, ¿no? Funciones. ¿Ya? En este caso era 3 al cuadrado funciones. Y aquí era 2 al cubo funciones. Luego no hay inyectivas, pues el dominio, pues, o podríamos ponerlo así, ¿no? El número de elementos del dominio de F es mayor que el número de elementos del rango de F. Ya, en este otro caso era al revés, ¿no? En este otro caso podemos decir que el número de elementos del dominio es menor que el número de elementos del rango de F. Ya, aquí es al revés. Listo, entonces por eso esa es la razón, ya. O sea, es una conjetura, no es una demostración, no es una conjetura nomás. Listo. Entonces, para responder esto, tendríamos lo siguiente, ¿no? A ver, la conjetura. Ya habíamos visto qué es lo que sucede, ¿no?
Si tenemos que F va del conjunto X al conjunto y el número de elementos de el dominio es igual a M, el número de elementos del codominio es igual a N. ¿Qué es lo que ocurre? Miren cuánto lo que ocurría. Por ejemplo, aquí había 9. ¿Por qué? Ese 9 era 3 al cuadrado. ¿Pero qué era 3? 3 era el codominio elevado al dominio. ¿Ya? O sea, el número de elementos del codominio elevado al dominio. ¿Ya? Ah, ese detalle importante, ¿no? Aquí estábamos hablando del codominio. Codominio de F. No estamos hablando de rango, ¿no? No hay que confundir ya. El rango no siempre es igual. Puedes ser igual, pero no siempre. El rango solo son el conjunto, solo es el conjunto de las imágenes. El codominio sería todo el conjunto que nos dan. Ya, entonces esto sería directamente por, por ejercicio 18 hay eh, n a la, o sea, lo del codominio a la m funciones. Ya, los conjuntos, una conjetura, una fórmula. Esa es la fórmula. Ya, la conjetura es más o menos lo que estábamos haciendo, ¿no? Porque si no tuviéramos esto, lo que teníamos que hacer es poner dos funciones y ver que se cumplen, ¿no? Pero ahí nomás, ya. Como ya habíamos trabajado en el 18, eso sería la respuesta. Bien, ahora este problema nos dice lo siguiente. Bueno, para dos conjuntos finitos, ¿no? eh, probar lo siguiente, que si em, el dominio tiene mayor cantidad de elementos que el codominio, entonces probar que no puede existir funciones que sean inyectivas. Muy bien, entonces vamos a simplemente hacer una pequeña observación para esto, tratar de ver eh, por contradicción, digamos, a ver si una función que va de A en B es 1, 1. Solo quiero que se entienda esto. ¿Cómo serían sus diagramas? Por ejemplo, podemos decir, digamos, así, ¿no? Y así. Entonces, solamente puede ocurrir dos situaciones. Dos situaciones. Este es un ejemplo de esas dos situaciones. Para que sea 1 a 1, ¿no? Digamos, por un lado voy a tener estas reglas de asignación. Ahorita le voy a dar. Ya. Pero por otro lado, voy a tener otra regla de asignación. Eh, a ver, mi F va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Aquí es el conjunto A y es el conjunto B. El conjunto A y el conjunto B. Ya, esta es mi función. A cada elemento de A, digamos, puede ocurrir esto. Pensemos lo siguiente.
y digamos así. Ya, entonces la regla de asignación va a ser de aquí a aquí. Digamos, estos son los elementos. Ya, no puedo cubrir esto. ¿Por qué? Porque necesito que sean inyectivas. Entonces voy a tener de aquí a aquí. De aquí a aquí. Luego tendría, quiero que sean inyectivas, ¿no? Similarmente para aquí, yo quiero que aquí, aquí, aquí tengan asignación, solamente una asignación. Entonces yo quiero esto, esto y puede ser este. Ya, eh, obviamente ambas son inyectivas, ya. Y no podría, digamos, no puede ocurrir, por ejemplo, que este tenga 3 y este tenga 2. Ya, porque para que sea función, esto debería ser así, así, y sí o sí debería salir de este. Pero si sale esto, eh, digamos A y B, si sale esto, esto no es uno a uno. Ya, listo. Entonces, notemos que eh, en el primer caso tenemos que, a ver cómo, aquí lo voy a escribir. Aquí tengo que el número de elementos de A es igual al número de elementos de B. Pero en este otro caso, tengo que el número de elementos de A es menor que el número de elementos de B. Ya. eh, en resumen, miren, nos está diciendo que el número de elementos de A, a ver, cuando nos dice que, aquí no, nos dice que N es mayor que M, N es el número de elementos de A. Nos está diciendo que A es mayor que B. Ya, pero estamos viendo que con una función inyectiva solo puede ser igual o puede ser menor. Entonces yo tengo así el número de elementos de A puede ser menor o igual que el número de elementos de B, ¿no? Y esto sería nuestra contradicción a esto, ¿no? Eso es nuestra contradicción, ¿ya? O sería hacerlo por la contrarrecíproca, ¿no? Pero hemos hablado de la contradicción, ¿ya? Por lo tanto, no existen funciones uno a uno con número de elementos de A mayores que número de elementos de B. Listo. Sería como que una prueba sencilla nomás, ¿no? Y ya, similarmente para el inciso B, nos habla de las sobreyectividad. Eh, Probar que no hay funciones sobreyectivas. Ya. Dice, suponiendo que M es mayor que N. Es decir, que, a ver, M es mayor que N. Pero N es el número de elementos de A. Es decir, que si A es menor que
B ser el cardinal de A es menor que el cardinal de B, o sea, el número de elementos. Eh, probar que eh, probar que no existen funciones que van de A en B sobreyectivas. ¿Ya? No hay funciones sobreyectivas. A ver, veamos. ¿Qué pasaría si F es sobreyectivo? Eh, entonces, ¿qué casos podemos tener de una función sobreyectiva? Como hace rato, ¿no? Puedo tener, a ver, veamos si hay más de un caso o solo hay dos casos. A ver, digamos, igual que hace rato voy a tener tres elementos que van a venir de aquí. eh, y voy a tener tres elementos que van a venir aquí. Ya, este va a ser mi conjunto A y mi conjunto B. Mi regla de asignación. Bueno, esta va a ser mi función, ¿no? Digamos, de A a B. De A a B. Y de A a B. El caso sencillo primero. Eh, esto que, bueno, que sea sobreyectivo quiere decir que todos estos elementos reciban una asignación, ¿no? Tengan una preimagen, ¿ya? Aquí a B, digamos, mi función es esta. Puedo tener más o menos eh, dos, digamos. Y aquí yo tengo tres, digamos, ¿no? Entonces, llega aquí, tan, 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 y llega aquí, tan, tan, tan. Y sí o sí tiene que salir, tiene que llegar a cualquiera. Puede llegar, ¿no? Todos ya están asignados, sí. Ya. Ahora no puede darse el siguiente caso. Digamos, yo tengo dos y aquí tengo tres. Ya. Así. Y digamos de aquí, yo le quiero poner aquí. Y este es mi conjunto A y es mi conjunto B. Miren, gracias a este, por este elemento no es sobre. Pero si le hago llegar aquí, ya no es función. Pues no tiene que salir de aquí dos, doble. Ya. Entonces, notemos que primero en el conjunto de arriba, el número de elementos de A es igual al número de elementos de B. En el siguiente conjunto, el número de elementos de A es mayor que el número de elementos de B. Ya, por lo tanto, el número de elementos de A es mayor o igual que el número de elementos de B. Pero de inicio, ¿qué decimos? Que el número de elementos de A debería ser menor que el número de elementos de B. Entonces, esto es una contradicción, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la respuesta, ¿no? No existen funciones que van desde A hasta B sobreyectivas.
con número de elementos de A menores que número de elementos de B. Y con eso sería, digamos, una demostración sencilla, ¿no? O sea, es una observación nomás, era para demostrar el 21, ¿ya? Muy bien. Ahora nos piden otra demostración, ¿no? Diferente. Miren, vamos a reescribir el problema. Para el inciso A, ¿no? Nos dice, supongo que A, B son conjuntos que tienen el mismo número finito de elementos. Es decir, eh, A, el número de elementos de A es igual al número de elementos de B. Ya. Eso tenemos de entrada, ¿no? Y hay que probar. Bueno, y la función viene del conjunto A al conjunto B. Probar que, a ver, probar. Bueno, ya está escrito, ¿no? Probar que f, la función es inyectiva si solo si es sobreyectiva. Entonces, para el inciso A, eh, hay que probar la ida y la vuelta luego, ¿no? Suponiendo que f es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que para todo elemento del dominio, si cumple esto, bueno, para todos dos elementos, ¿no? Dos elementos cualesquiera. Si se cumple lo siguiente, entonces la inyectividad que nos dice. Entonces la inyectividad dice que X es igual a Y. Eh, por demostrar que nuestra función es sobreyectiva. Ya. Pero eso es equivalente. Bueno, es decir que el rango de mi función es igual al conjunto de llegada, es decir, al codominio. Ya, muy bien. Entonces empezaremos tal vez tratando de ver por el lado de contradicción, ¿no? Suponiendo por contradicción. Suponiendo por contradicción que F no, no es sobre. Aquí abajo lo voy a poner. No es sobre. Ya. Al decir que no es sobreyectiva, entonces se contradice la definición, ¿no? Eh, ¿Qué quiere decir? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el rango de f no alcanza al codominio B. Así está, eso está fuerte, ¿no? Entonces,
podríamos de, describir eso, o sea, tratarlo de desglosar eso. ¿Qué quiere decir que no sea igual al rango? Que por lo menos existe algún elemento en F, en el conjunto B, existe un elemento en B, eh, tal que mm, ese elemento Y le estamos llamando, ¿no? Ese elemento Y no está en el conjunto de rango, ¿ya? El conjunto de rango. Muy bien, entonces, pero esto, ¿qué quiere decir? Esta parte de aquí, ¿qué significa esto? Que Y no pertenece al rango de F, quiere decir que eh, no es esto significa no es que F de X no es Y. Pero ¿qué es F de X? F de X es, es la imagen, ¿no? Para todo X de A, ¿ya? Para todo X de A. Entonces, eso, ¿no? Esto significa eso. O sea, como no pertenece al rango, entonces no es imagen de ningún elemento. Entonces, todos los elementos de aquí, todos estos elementos son las imágenes, no son ninguno el Y. ¿No ves? Ninguno puede ser el Y. Ya, entonces tratamos de hallar una contradicción a esto. Entonces podemos hacer lo siguiente. Entonces, miren, como A, el número de elementos de A es igual al número de elementos de B, y claro, F es función, recordemos lo siguiente. Si F es función, para todos los elementos de A va a existir eh, imagen, ¿no ve? Como F es función, entonces para todo X de A eh, existe F de X en B. Ya, en otras palabras. Entonces, eh, bueno, para ser más exactos, sería al rango de mi función. Ya, al rango de mi función. Es decir, si hay, bueno, esto puede suceder, ¿no? Estoy tratando de explicar esto. Digamos, hay tres. Eh, si hay tres, digamos, este puede tener dos o tres o cuatro. Ya, así, ¿no ves? Puede ser así, así y digamos así. Ya, si tengo así, esto sería el rango, ¿no? Esto sería el rango. El rango está metido aquí, ¿no? Metido. Ya, entonces, ¿qué es lo que quiero hacer notar? La inyectividad no puede existir, ¿no? Y como F es 1 a 1, entonces si hay
n, n, digamos, elementos en A, entonces hay en n imágenes. En rango de B. Ya, pero rango de B es un subconjunto del conjunto B. Y como podríamos decir Y, como Y es un elemento de B, eh, que no está en el rango de B, entonces eh, podríamos decir lo siguiente, ¿no? Em, eh, B tiene por lo menos, o bueno, directamente, ¿no? Tiene más elementos que el conjunto A. Y listo. Esa es nuestra contradicción. Nuestra contradicción. No, esto es la contradicción. Ya. Entonces, ya bueno, voy a borrar esto. Ya, esa es nuestra contradicción. Esta es nuestra contradicción, pues el conjunto A tiene la misma cantidad de elementos que el conjunto B. Ya, así nuestra función f es sobreyectiva. Ya, debería ser sobreyectiva. Punto. Ya, ahora demostraremos la vuelta. Ya, la vuelta que nos piden a la vuelta. Muy bien. La vuelta es un poco más complicado. Ya. Bueno, de hecho, esta demostración en general ya es complicada, ¿no? Porque no es directa. Hay que conocer otras cosas más para detallar más esta demostración ya, pero no es tanto así, porque no tenemos tantas herramientas, no tenemos ciertos conocimientos avanzados, ¿no? Simplemente nos estamos ayudando de la álgebra básica, por así decirlo, ¿no? Ya. Y entonces vamos a suponiendo que F es sobreyectiva. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el rango de mi función es es exactamente igual al codominio. Ya, eso quiere decir sobreyectiva, nada más, ¿no? Que el rango de la función es exactamente el dominio. Todos los elementos tienen una preimagen, todos los elementos de B. Ya, por demostrar que mi función f es inyectiva. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que, miren, para todo elemento X, Y, para cualesquiera elementos del dominio, si sus imágenes son iguales a f de X
es igual a f de y. Entonces, eh, son exactamente igual los elementos, ¿no? Entonces, vamos a suponer la negación de esto, ¿no? Igual por contradicción, vamos a demostrarlo por contradicción, suponiendo por contradicción que existen elementos, digamos, a ver, ¿qué le podemos llamar? X0 y Y0 elementos de A, tales que sus imágenes llegan a ser iguales. Digamos, f de x0 es igual a f de y0. Pero como estamos haciendo por contradicción y x0 es diferente de y0. Ya, estamos suponiendo eso, que se está cumpliendo eso. Ya, es decir, que no es inyectiva, no es la inyectividad. Ya. Eh, entonces, notemos lo siguiente. Notemos que eh, para f de x0, que es igual a f de y0, y digamos le pondremos un nombre para un elemento b de el rango de f, pero como el rango es el mismo conjunto b, entonces aquí le podemos poner que es el mismo conjunto b, es decir, para un b de b, ¿no ve? Ya, podemos tal vez eh, expresarlo así, ¿no? B de B, porque el conjunto B es el mismo que el rango, ¿no ve? Y ya, para este elemento existen dos preimágenes x0, y0 que están en el conjunto A. Ya, entonces recordemos algo, ¿no? A ver, estamos suponiendo que es sobreyectiva, ¿no ve? Ya, como f es sobre sobreyectiva, le escribimos así para que se entienda que sobre, ¿no es? Sobre. ¿Eso qué significa? Em, entonces, eh, todo elemento de B tiene preimagen en A. Ya, y como un elemento tiene dos preimágenes, eh, entonces por lo menos el número de elementos de A debería tener uno o tal vez más, ¿no? Tiene más elementos que B, ¿ya? Porque como B tiene, todos tienen preimágenes, digamos, son 10 preimágenes, 10 preimágenes, pero uno de ellos, bueno, son 10 imágenes en B, ¿ya? Todo elemento de B
son 10, ya, pero como tienen preimágenes, entonces tendría que ver 10 preimágenes, pero como uno de ellos tiene 2, ya, entonces necesariamente el conjunto A debería tener uno más, uno extra más, ¿no ve? O sea, sería algo así, ¿no ve? Algo así, más o menos, algo así. Ya, miren, puedo hacer esto así, puedo hacer esto así, pero hay uno que tiene dos preimágenes. Entonces puedo hacer esto así. Ya, este tiene dos preimágenes, uno, dos, ya. Pero como es sobreyectiva, entonces no puede existir esto. O sea, es sobreyectiva, solo todos deberían tener su preimagen. Si existe este, entonces debería existir uno extra más. Para este debería existir otro, ¿no ves? Pero como no hay, entonces sería así, ¿ya? Este sería el conjunto A, el conjunto B y la función, ¿no? Entonces, esto está ocurriendo, ¿no? Esto está ocurriendo, que un elemento de B tiene dos preimágenes, es decir, que necesariamente tendría que ocurrir eso. Pero claro, pues eso es una contradicción, ¿no? Eso es una contradicción, ¿ya? ¿Por qué? Porque A es igual a B, por lo tanto, ¿qué estaba mal? Por lo tanto, F debería ser inyectiva, ¿ya? Y eso sería la demostración de este problemita. Espero que se haya comprendido, ¿no? Bueno, la cosa es dominar la teoría, ¿no? Domina la teoría y ya va a ir saliendo todo, pero aunque a veces es un poco más costoso, pero va, ¿no ve? Porque si no sabe la teoría, entonces muy difícil. Ya, terminando, el inciso B nos dice dar un ejemplo de una función 1 a 1 que no sea sobre de los naturales a los naturales. Ya hicimos eso. Es decir, el inciso B nos piden una función f que venga de los naturales a los naturales. eh, y claro, que nos digan que sea inyectiva pero no sobreyectiva. Y sería 1 a 1 pero no sobre. ¿Ya? 1 a 1 pero no es sobreyectiva. Entonces, necesitamos, puede ser esto, ¿no? Al elemento uno le puedo asignar el uno, al elemento 2 le puedo asignar el 4, al elemento 3 le puedo asignar el 9, ya, y uno a uno. Miren, uno a uno, uno a uno, uno a uno y continúa. Ya, esto, la función es f de x igual a x al cuadrado, ¿no? 1 a 1. Es 1 a 1, pero no es sobreyectiva. Ah, esperen un momento. Sí, pero no es sobreyectiva. Ya, 1 a 1 es fácil, no es sobreyectiva porque, eh, digamos, el número 2, 2, recuerden, vamos a verlo así. Este es el conjunto de los naturales del codominio. Ya, entonces 2 que pertenece a estos naturales no tiene preimagen, ¿no? En los naturales, en el dominio, en este, ¿no ve? ¿No ve? Aquí no hay el 2 pues no, no hay el 2 entonces por eso no es sobreyectiva, ya. Ahora dice, esto contradice al inciso A, pues no, ya. Y no contradice porque eh, los naturales es infinito. Lo que les dije esa vez en la clase era que
cuando se trata de infinito, entonces se puede construir biyectividades, inyectividades, pero nunca terminan. O sea, o sea, el patrón que sigue va a seguir estando uno a uno, digamos, pero no, como no termina, entonces va a seguir, va a seguir, va a seguir. Digamos, al número 2 tú le asignas el uno, digamos. Al número 3 tú le asignas el 2, digamos, ¿no? Al número 4 le asignas el 3, ¿no? Así, así. Entonces, estos creen que va a seguir siendo infinito, sí, pero si en algún momento, bueno, o sea, se va a mantener en el infinito, sí, pero si en algún momento terminara, digamos en el 10, eh, le va a asignar el 9, ¿ya? Si en algún momento terminara y este llegara hasta el 10, digamos, entonces este ya no tiene preimagen. Y entonces ya no se cumple, ya no se cumple la sobreyectividad, digamos, ¿no? Ya, o no sé, las propiedades, algunas propiedades solo se cumplen para los finitos, ¿ya? Lo estamos viendo ahorita que solo es para los finitos. Ya, inciso C. Creo que nos pide lo mismo, que sea, a ver, inciso C nos pide igual, lo mismo de los naturales, que sea sobreyectiva, pero que no sea 1 a 1. Ya. No. A ver. Igual naturales a los naturales sobre, pero no 1 a 1. A ver, ¿cuál sería este? Este era 1 a 1, pero no sobre. Ah, ya. Entonces este que sea sobre, y hemos dicho que esta función puede ser esta, ¿no? Puedo asignarle al 1, al 2, así, ¿no? Puedo asignar esto. Y a partir del 2 le asigno así, ¿no? Puedo asignarle así. Y al 2 así. 3 le asigno así. Al 3, o sea, al 4 le voy a asignar el 3, así, ¿no? Y voy a continuar, ¿ya? Entonces simplemente mi función f de x puede ser igual a, partiendo, ¿no? A f de 1 le puedo asignar el 1. Y al f de x con... lo escribimos mejor esto. Ya, el resultado de f de 1 va a ser 1. ¿Por qué? Porque x va a ser 1, o sea, f de 1. Si el x es mayor que 1, le voy a asignar el x, pero le voy a quitar el 1. Le voy a quitar el 1. Si le quito el 1, entonces me va a caer aquí. Me va a caer aquí. ¿Ya? Listo. Entonces esto es 1 a 1, pero no es sobreyectiva. Ah, no, es sobreyectiva, pero no es 1 a 1. ¿No es? Eh, listo. Ya, igual. No contradice. Ah, ¿saben qué? Lo mismo, es lo mismo, la misma justificación, ¿no? Ya no contradice. Y miren esto, casualmente esta función que estamos, si en algún momento termina, ya estamos chao, ¿no? Ya estamos chao. Si fuesen, o sea, miren, es que tiene que ser misma cantidad de elementos, ¿ya? Si podemos tomar 2 3 4 y aquí 2 3 4 2 3 4, a este no le estoy asignando nada, ¿no ve? Es como que no tiene sentido, ¿ya? Eh, o sea, no cumple. Sí o sí debería ser biyectiva con conjuntos finitos. Ya. ¿Listo?